estamos conectándonos con Iglesia Semilla de Vida. Estamos también, vamos a proyectar este devocional de hoy, miércoles, para también Facebook y que otros hermanos puedan disfrutar de esta transmisión. Gloria al Señor. El tema, vamos a seguir hablando, amados hermanos, sobre el tema de Cristología que comenzamos el domingo allá en la iglesia. Y entonces se recordarán ustedes que estuvimos hablando de cómo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es importante para nosotros los cristianos. Amén. Entonces, debemos entonces conocer, amados hermanos, que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios, amén. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es el que viene a nuestras vidas para darnos la salvación. Y dice la palabra que Él gobierna a su iglesia, dice, y Él le da vida a su iglesia. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Nosotros los creyentes, cada uno de nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Uno va a ser el dedo, otro va a ser el brazo, otro va a ser cualquier otra parte del cuerpo. Así que somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es donde nos reunimos. Ese es un edificio donde nos congregamos. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros los creyentes. Amén. Entonces, Cristo, dice la palabra, es el principio de todas las cosas. Dios le bendiga, mi hermana, Dios le bendiga. Gloria a Dios, se están conectando los hermanos y estamos en esta noche hablando del tema de la cristología, que es tan importante que nosotros como cristianos estudiemos la doctrina de Jesucristo. Dice que Jesucristo fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Cristo es el que debe de ocupar la posición más importante en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra que en Él se encuentra todo el poder divino. Gloria al Señor. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. A través de la muerte en la cruz de Jesucristo, ahora nosotros, el ser humano, puede encontrar esa paz que tanto necesitamos. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos que son, que de alguna manera nos preocupan. Esta pandemia, este COVID-19 ha venido a alterar toda la armonía que el mundo tenía y ahora muchas situaciones se están viviendo que provocan incluso ansiedad y depresión. Pero nuestro Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, la cristología es la rama de la teología que trata de la manifestación de Dios en carne. La cristología es el trabajo objetivo de Dios en Cristo para cerrar la brecha y para suprimir la distancia entre el Creador y sus criaturas. Por el pecado de Adán, esta sociedad se ha separado de Dios. El pecado separa al hombre de Dios, pero te tengo una buena noticia. Dios, a través de Cristo, llegamos a Él y nos unimos. Cuando Cristo te vea, cuando Dios te ve a ti, no te ve ese pecador, ese hombre que le ha fallado. Dios te ve a través de Cristo y te ve justificado, te ve santificado y te ve en un futuro glorificado. Ese es el proceso de todos y cada uno de los creyentes. Cuando recibimos a Cristo, Él comienza a trabajar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y comienza ese proceso de santificación.
Así es que si tú has llegado a Cristo recientemente y todavía crees que te falta algo, sigue adelante, avanza con el Señor. Déjate ministrar por el Espíritu Santo, porque ese proceso de santificación ha comenzado en tu vida. Un día, cuando estés en la presencia de Dios, tu cuerpo va a ser glorificado, pero mientras tanto, camina cerca del Señor. Ahora, es importante que nosotros estudiemos esta doctrina de la cristología. ¿Por qué razón? Bueno, primero porque esta es una doctrina fundamental para la iglesia de Jesucristo. Y yo quiero invitarles que vayamos a Mateo capítulo 16. Yo quiero que busquen en la Biblia, allí a Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18. Vamos a entrar ya en lo importante que es el estudio de la palabra. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 16, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está. Gloria al Señor. Sí, hubo una pequeña interrupción, toqué aquí el teléfono, pero sigamos, muy bien. Entonces dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero hacerte una pregunta en esta noche, amado hermano. ¿Es tu confesión igual a la del apóstol Pedro? Pedro en ese momento fue lleno del Espíritu Santo. Necesitamos como cristianos la llenura del Señor para recibir la revelación de Él. Jesús, fíjense lo que ocurrió en esa ocasión. Jesús estaba de viaje con sus discípulos, llevando el mensaje del Evangelio a todas las ciudades por donde Él vivía. Y llegaron cerca de un pueblo, y allí fue donde Jesús le hizo la pregunta a sus discípulos: ¿estás preparado si el Señor te preguntara lo mismo que les preguntó a ellos? Dice que la gente, le dijo él: ¿qué dice la gente acerca de mí? Porque la gente curiosa siempre pregunta, y Jesús había llegado a hacer muchos milagros, muchos prodigios y señales en las comunidades donde él visitaba. Los discípulos contestaron. Miren las respuestas de los discípulos. Ellos caminaban con el Señor. Sin embargo, no a todos les había llegado la revelación. Por eso tú debes de estar cerca del Señor y del estudio de la palabra, para que crezcas espiritualmente y llegue la revelación de Dios a tu vida. Miren la respuesta, la voy a leer. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Esa fue la respuesta de uno de los discípulos. Y otro dijo: otros dicen que eres el profeta Elías. Y otro respondió: no, yo he oído que dicen que tú eres el profeta Jeremías. Y luego otro de los discípulos dijo: no, han dicho que tú eres alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó lo siguiente: ¿y ustedes qué opinan? Yo hago esta pregunta también a los que están conectados, a los oyentes en Facebook. ¿Qué opinan? ¿Quién es Jesucristo? Porque nosotros como cristianos debemos de conocer bien a quién seguimos. Nosotros como creyentes debemos de saber quién es Cristo. Entonces miren la respuesta. Entonces dice Pedro, ustedes saben que era un apóstol,
temperamento bien especial. Pedro siempre quería andar participando en todo. Muchas veces respondía respuestas que no eran muy adecuadas, pero en esta ocasión el Espíritu Santo lo usó y él dijo lo siguiente: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Él fue inspirado. Ese momento el Espíritu Santo ayudó, por así decir, a Pedro a dar la respuesta correcta. Ahora, esa misma pregunta nos hace Dios a todos en esta noche. ¿Reconocemos a Cristo como nuestro Mesías? ¿Reconocemos a Cristo como el Dios que da vida? Te dejo esa pregunta ahí en tu corazón. Quiero decirte, amado hermano, que la iglesia está fundada sobre la confesión de Dios de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y por eso hay muchas sectas que han surgido en el mundo. Hay sectas que niegan que Cristo es el Hijo de Dios. Hay sectas que no aceptan que Él sea. Algunos alegan que Jesucristo era un ángel y que vino a hacer un papel especial a la tierra. Pero hoy, esta noche, estamos estudiando una doctrina que es importante para la iglesia. La iglesia cristiana, nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo y tenemos que entender qué significado tiene la doctrina. Amén, hermanos. Dice allí en Primera de Juan, yo quiero invitarlos a que busquemos Primera de Juan 4, 14 al 15. Y vamos a estar leyendo la palabra. Miren lo que dice: nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Qué tremendo, hermano. Para que tú aceptes esto, debes estar seguro y debes tener a Cristo en tu corazón. Qué maravilloso es que la mayoría de los que están conectados en este momento han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso es bien importante. Esta es una verdad real. Esta es la verdad de la Biblia. Hay otro versículo que quiero leer que es Primera de Juan 5:13. Dice la palabra también: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué hermoso, hermano. La palabra cada vez nos trae más revelación. Amén. Cristo, amados hermanos, promete edificar su iglesia sobre la verdad confesada por Pedro y los discípulos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La roca es Jesucristo, el primero y gran fundamento de la iglesia. Nosotros debemos de estar cimentados en esa verdad. Cristo es nuestra roca, Cristo nuestro cimiento, y allí estamos nosotros parados. Amén. Pedro y todos nosotros los creyentes somos, dice la palabra, piedras vivas que formamos la estructura de la casa espiritual que Dios está edificando. En ninguna parte de la Escritura se afirma que solo Pedro es la autoridad suprema sobre todos los demás. La iglesia tradicional lo afirma. ¿Ven? Porque hay algunas enseñanzas que nos enseñaron que era Pedro el primer papa. Pero en la Biblia no se afirma que Pedro tendría sucesores infalibles que representarían a Cristo y que funcionarían como cabeza oficial de la iglesia. Nosotros sabemos que esas palabras que Jesucristo dijo a Pedro eran palabras donde él estaba afirmando que Él es la cabeza. Amén. No somos los hombres. Cristo se hizo hombre para venir a enseñarnos, para venir a fundar la iglesia, pero nosotros descansamos en la verdad que Él es la roca
donde estamos parados cada uno de nosotros. Nadie puede cambiar este fundamento. Miren lo que dice Pablo allí en Primera de Corintios. Yo quiero que me pongan atención. Hay un solo fundamento que nosotros tenemos como verdad infalible. El fundamento de que Jesucristo es la roca. Dice Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 9 al 13. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, con plata, con piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará, tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad de trabajo de cada uno. Qué importante esto que estamos leyendo, amados hermanos. ¿Qué usas tú para establecer la relación con tu Padre a través de Cristo? ¿Usas oro? ¿Usas plata? ¿Usas piedras preciosas? Te quiero decir que si usas esos materiales, tú eres un cristiano fiel a la palabra. Te quiero decir que si usas esos materiales, tú eres un cristiano obediente. Tú eres un cristiano que te congregas cada domingo, cada vez que hay una reunión en la iglesia, tú estás allí y aún eres el primero en llegar, gloria al Señor. Tú eres ese cristiano que trabajas en la obra del Señor, que eres alguien que tomó la decisión de hacer algo para Dios, no importa si otros no lo hacen. Tú eres un cristiano lleno del Espíritu Santo. Tu fundamento, y esto es importante, tu fundamento a la hora de decidir qué es lo que vas a hacer es, tú dices, ¿qué pensará Cristo de lo que voy a hacer? En esta decisión que voy a tomar, ¿qué dice el Señor en la Biblia para que yo pueda ser guiado por la palabra? ¿Qué decisión más importante, amados hermanos? Entonces, lo que construimos una vida espiritual basados en el oro, en la plata y en las piedras preciosas, es porque la palabra es eso, hermano. La palabra es algo valioso, algo que tiene un valor para nosotros los creyentes. Por eso es tan importante aprender estas doctrinas, para que nadie venga con falsas doctrinas a enseñarnos lo contrario. Ahora, puedo hacer otra pregunta, no la quisiera hacer, pero yo también me la hice a mí. ¿O eres tú de aquellos que usan para construir tu relación con Dios madera, heno o paja? Los que usan estos materiales son aquellos posibles cristianos que aún viven en pecado. Son aquellos cristianos que no leen la Biblia en su casa. Son aquellos cristianos que no oran en su casa ni fuera de ella. Son aquellos cristianos que se congregan solo cuando hay un problema o una necesidad. Son aquellos cristianos que hacen una cosa en la iglesia y otra cosa en su casa. Son aquellos cristianos que su fundamento no es qué dice la Biblia para que yo lo haga, sino lo que yo digo. Yo tengo mi propio criterio. Yo sé cómo truenan los chicharrones, como dicen algunos. Gloria al Señor. Entonces, Cristo, amados hermanos, nos quiere como vasos nobles para Dios. ¿Cómo eres tú? ¿Eres ese vaso limpio que está recibiendo la palabra? ¿O todavía necesita ser limpiado? Que pase un proceso, Dios, sobre tu vida. Dice la palabra, hermanos, allí en 2 de Timoteo 2,
versículos del 20 al 22, y es que esto es importante. Seamos recipientes de la palabra y agarremos la palabra para que quede en nuestro corazón. Dios a veces se siente triste, hermanos, porque muchos de nosotros no tomamos la palabra en serio. A veces incluso dice la Biblia que hasta vomitamos la palabra, no la tomamos en nuestro corazón. Muchas veces la duda y la incredulidad llega a nosotros. Pero quiero leerles lo que dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 2 versículos del 20 al 22. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Es aquel que huye de las malas pasiones de la juventud. Y el Señor le está diciendo a Timoteo: huye de las malas pasiones de la juventud, esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con lo que invocan al Señor con un corazón limpio. Qué tremendo lo que el Señor nos está hablando esta noche. Está diciéndonos: ¿sabes qué? Yo quiero que seas un cristiano bueno, un cristiano que busque la verdad, que quiera crecer, que quiera servir, que no se fije en los demás, porque cuando nos fijamos en los demás, hermanos, nos decepcionamos, porque somos malos todos. Dice la Biblia que tenemos un corazón engañoso. Engañoso es el corazón del hombre, dice, ¿quién lo contenderá? Pero tenemos la ventaja de que tenemos a Jesucristo, hermanos. Él nos puede llevar a un cambio. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Ya no te fijes en lo que hizo o no hizo, mi hermano. Fíjate en lo que Dios quiere que tú hagas. Ahora puedo preguntar en esta noche: ¿qué vaso eres tú? Tus actos, amado hermano, declararán delante de Dios. Todo lo que tú hagas, Dios lo está viendo. Si nosotros pudiéramos tener una pantalla de lo que Dios mira en nuestras vidas, quedaríamos sorprendidos. Él dice la Biblia: los ojos de Jehová están sobre los justos. Aleluya. Él te mira, hermano. No podemos escondernos. Delante de Dios estamos desnudos. Pero hay allí donde nosotros como creyentes debemos de ser responsables de esa relación con Cristo. Fíjense que en los tiempos antiguos del pueblo de Israel, existían en la entrada de cada casa unos vasos. Esos vasos se llamaban vasos de honra. En cada casa había un vaso ahí en la entrada de la casa. Esos vasos contenían agua para todo aquel que la necesitara, y más para gente que venía de estar caminando en el desierto con mucho calor. Allí había una agua fresca que ellos podían tomar. Todos los días el dueño de la casa llenaba esos vasos para que todo el que llegara a su casa, fueran visitantes o fueran caminantes, pudiera beber agua fresca antes de entrar en la casa. Estos vasos estaban a la disposición de cualquiera que se pudiera acercar a la entrada de la casa. ¿Quiénes son estos vasos en la casa de Dios? Podríamos preguntarnos. Los vasos de honra son todos aquellos hombres y mujeres que tienen una relación diaria. Óigame bien, una relación diaria y real con el Espíritu Santo, para ser llenos de su presencia, para que en el momento que cualquier persona tenga necesidad de Dios, pase y tú seas ese vaso que tenga una palabra fresca y viva de Dios. No solamente algo aprendido y estudiado, pero sí algo
que sale de una comunión especial con Dios. Recordémonos de Juan en el capítulo 4, versículo 7. Ya he hablado, creo que el miércoles pasado, no estoy muy seguro, hablamos de la mujer samaritana. Dice la palabra que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. El Señor Jesucristo le pidió agua a la mujer samaritana porque Él identificó que ella había venido al pozo de Jacob con un vaso de honra en sus brazos para ser lleno de agua. Después de su conversión con Jesús, ella fue llena de esa agua de vida. ¿Y saben qué pasó después de ese diálogo con Jesucristo? ¿Saben qué pasó después de ese encuentro con nuestro Dios? Con el Cristo de la gloria del que estamos hablando hoy. Esa mujer le dio a él una palabra de ciencia. Ella pudo darse cuenta que él era un profeta, que era Dios. Y ella después fue usada como un vaso de honra. Se fue a su pueblo y empezó a evangelizar a ese pueblo. Empezó ella a hablarles que había conocido un hombre que le había revelado su vida sin conocerla. Y esa mujer fue transformada y ese pueblo donde ella vivía fue transformado porque ella sí aceptó ser un vaso de honra. Qué tremendo es como Dios nos enseña. Qué importante es que no te sientas menos que todos los demás. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Tú puedes hacer lo que esta mujer hizo. Tú puedes ir a la comunidad, tú puedes ir a tu familia, tú puedes ir a aquellas personas que todavía no le han hablado de Cristo y ser ese vaso de honra. Aunque esta mujer era pecadora, había sido rechazada porque ella llegó al mediodía al pozo porque las mujeres que vivían en la comunidad, todas las demás la rechazaban, no se juntaban con ella porque esa mujer había tenido 5 maridos y Jesús le dijo que el que tenía no era su marido. Ella había vivido una vida de rechazo y de separación y vivía en una situación que ante los ojos de muchos no era aceptada. Pero Cristo nunca nos rechaza, amados hermanos. Cristo siempre va a identificarte como un posible vaso de honra. Ella llegó al pozo como un vaso. No sabía. Ella se creía un vaso sucio, un vaso que había tenido experiencias que la habían herido, la habían dañado. Pero ella se encontró con Cristo. Ella se encontró con aquel que le dio un cambio sobrenatural en su vida. Entonces, el agua de vida eterna está disponible para ti y para mí. Amén. Para ministrar, hermanos, a otros que están pasando por dificultades. Pero Dios quiere usarte. Pero Dios quiere que lo conozcas bien. ¿Cuánto conoces tú de Jesucristo? ¿Cuánto conoces ya de ese que viene para darnos el agua de vida? Por eso es importante identificar la doctrina que estudiamos, lo que aprendemos en la iglesia. Si algo me voy a preocupar yo es de enseñarte lo que Cristo vino a hacer. Porque somos cristianos, somos importantes para Él. De igual manera, a lo que yo quiero enseñarte, Él quiere que seas un medio de bendición ahí donde tú vives. Qué hermoso, esta noche nos encontramos ministrando aquí en Midlothian, es una ciudad más o menos a media hora de donde vivimos. Nos abrieron las puertas los hermanos Lucio y Petrita, que son miembros de la iglesia, y desde aquí estamos proyectando este mensaje. Y nos sentimos acogidos. Ellos nos invitaron a un caldito y a una comidita bien rica. ¡Qué lindo, hermano! Y empezamos a hablar de la necesidad que tenemos de Cristo. De esa necesidad que todos los que hoy estamos congregándonos en la iglesia necesitamos del Señor. Pero necesitamos conocerlo a Él. Amén. Entonces es importante esta enseñanza que quiero que la grabes en tu corazón. El Señor Jesucristo es el alfarero. Amén, hermanos. Amén. Quiero hablar un poquito de eso. Y Él desea formar vasijas de barro.
con hombres y mujeres dispuestos, que no solamente sean creyentes que trabajen, que se sacrifiquen y de todo lo que tienen, sino que por encima de ello tengan una relación y comunión personal diaria con Él, con Jesucristo a través del Espíritu Santo, para recibir de su presencia, para ser llenos del agua viva y de esa manera los ríos del Espíritu fluyan desde nuestro interior para dar de beber a todo aquel que se acerca con sed de Dios. Yo sé, hay algunos que me están viendo que todavía necesitan beber un poco más. Pero ahí está el agua de vida. ¿Sabes qué? Esa agua te va a llenar, te va a saciar. Es el agua del Cristo resucitado. Amén. Ahora, esto requiere consagración. Y por eso los pastores a veces insisten en que se congreguen. Por eso los pastores te llaman todos los días, te invitan a conectarte, porque necesitamos beber de esa agua fresca. Probablemente estemos viviendo un agua que no está muy buena. Estemos viviendo de restos de aguas que están tibias. Pero yo te quiero animar en esta noche. Bebamos del agua de vida. Amén. Quiero decirte que la doctrina de Jesucristo hace la diferencia entre el error y la verdad. Por eso al principio te decía que tengamos cuidado con lo que aprendemos. Hay organizaciones religiosas que no están enseñando la verdad de Cristo. Dice la palabra allí en Segunda de Juan, no sé si es Segunda o Primera de Juan 7, es Segunda de Juan del 7 al 11, es que no lo tenía claro acá. Lo voy a leer. Dice la palabra, yo traigo para ti la traducción en lenguaje actual. Pero tú tienes ahí Reina Valera, pues va a estar un poco diferente. Me gustó esta traducción. Dice así, óyeme bien. En el mundo hay muchos que engañan a la gente diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y hueso. Eso lo dice el enemigo de Cristo, que es un mentiroso. Tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. Está hablando ahí Juan. De lo contrario, ustedes no recibirán de Dios el premio completo. Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Tengo mucho que decirles, pero prefiero no hacerlo por carta. Espero poder ir a visitarlos y hablarles personalmente. Así estaré completamente feliz. La iglesia donde ahora estoy tiene una relación muy estrecha con la iglesia de ustedes. Y los miembros de esta iglesia les mandan saludos. Era Juan allí hablándole a la iglesia del cuidado que tienen que tener entre aquellas denominaciones que son cristocéntricas y aquellas que pueden enseñar el error. Y quiero decirte otra gran verdad. Toda la sustancia y poder de la fe cristiana tiene como centro a Jesucristo. Dice la Biblia allí en Hechos capítulo 4 versículo 12. Porque en ninguno otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Acaso crees tú que la salvación la puedes encontrar de otra manera? ¿Acaso pagando una manda tú puedes encontrar la salvación? Ten mucho cuidado. Solo Jesús tiene poder para salvar.
Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Eso es lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Jesucristo, el único que salva y sana. Amén, hermanos. Jesucristo, el único que salva y sana. Gloria al Señor. Y ya casi voy a ir finalizando. La mayor necesidad del mundo, amados hermanos, de este mundo en que estamos viviendo, de este mundo actual, es encontrar la salvación del pecado y de la ira de Dios. Y esa necesidad solo se suple por medio de Jesucristo. Esto, amados hermanos, nos revela la naturaleza exclusiva del Evangelio y la enorme responsabilidad que tenemos de predicarlo a toda persona. Si hubiera otro medio de salvación, la iglesia estaría tranquila, no nos tocaría ir a evangelizar. Pero Cristo mismo dijo que no hay esperanza de salvación para nadie aparte de la salvación por medio de Él. Y dice 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Qué tremendo es y qué hermoso también es poder leer la palabra del Señor para que tú te afirmes. Yo estoy casi seguro que si no estaba muy afirmado, después de este mensaje te vas a afirmar más. Vas a creer más en Jesucristo. Vas a estar sólido en tu creencia y te vas a ir a congregar ahí en Semilla de Vida con más intensidad, con más deseo, con más fuerza. Dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él murió por ti, hermano. No es otro, no es Buda el que murió. No es Mahoma el que murió por ti. Es Jesucristo que dio su vida y fue a la cruz. ¿Ven, hermanos? Dice Juan capítulo 14, verso 6. Y con esto estoy terminando. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor por su palabra. Es un tiempo glorioso, hermano, el que estamos viviendo. Estas situaciones del mundo no nos deben de preocupar. Tenemos un paladín, tenemos un Dios que pelea por nosotros. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Y el Señor está ahí. Hoy quiero orar en esta noche para finalizar por aquellos hermanos que quieren ser vasos de honra, amén. Aquellos hermanos que también quieren utilizar ese material de oro, ese material de plata, ese material de piedras preciosas en la construcción de esa verdadera relación con su Dios. Porque a través del Espíritu Santo vamos a ser ayudados en esta noche. Aquellos hermanos que quieren ser fieles a Dios. ¿Sabes qué, hermano? Si el tiempo atrás no has estado bien convencido de la necesidad de buscar a Dios, este es el tiempo. Dice la Biblia, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. ¡Qué tremendo! Van a haber tiempos en que no vas a poder, pero ahora es el tiempo. Busquémoslo entonces. Levanta tu mano ahí si tú quieres ser un vaso de honra, amén. Levanta tu mano si quieres construir una relación verdadera con Dios. Y yo voy a orar por ti. Padre, gracias en esta noche. Gracias por tu palabra viva y eficaz, Señor. Gracias porque has hablado a nuestros corazones. Tú quieres vasos de honra. Tú quieres una relación estrecha. Tú quieres que estemos buscándote cada día más, Señor. Buscando tu presencia. Bendice a cada miembro de la iglesia Semilla de Vida. Activa esa relación. Limpia
esos vasos que a lo mejor se han creído, Señor, que no pueden ser vasos de honra. El Señor nos dijo ahora a la mujer samaritana, Él le vio que era un vaso de honra, aunque ella no lo creía. Ella recibió la liberación de Dios y de su Espíritu y ella fue transformada. Tú puedes en esta noche recibir esa transformación del Señor. Recibe esa liberación. Quita todo pensamiento que te hace creer que tú no eres digno. Quita todo pensamiento que el diablo trae a tu vida, que te hace sentir que no eres capaz, que no puedes honrar a tu Dios. Tú lo puedes hacer. Oh, el Señor te habla en esta noche y te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigamos adelante, amados hermanos. Busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Y nos vamos a ir desconectando de Facebook, pero la pastora Lupita va a tomar un tiempo, ella también toma un tiempo para orar y para ministrar a aquellas almas necesitadas del Señor. Bendiciones ahí en Facebook y nos quedamos en Messenger en este momento.